Muy buenas, yo soy Cecilia Sánchez y hoy estaré hablando de la desertificación. La desertificación es un proceso de degradación biológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de producción. La causa de la desertificación son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la su siguiente erosión de los suelos, la sobreexplotación de acuíferos, la sobreirrigación y consecuente salinización de las tierras o la falta de agua. Con frecuencia el ser humano favorece o incrementa este proceso como consecuencia de actividad como el cultivo y el pastoreo excesivo o la deforestación. El cambio climático también puede ser una de las causas de la desertificación mediante la reducción o la alteración en los patrones de las precipitaciones, lo cual provoca un mayor estrés hídrico a lo largo periodos de sequía en distintas zonas de África, Europa y Asia. Este caso de lluvia tendría también efectos directos de los cultivos de de secano, provocando una reducción de producción de los mismos, esto aumento de temperatura y la reducción de las cantidades de lluvia provocar la desaparición en la gran parte de los bosques de América Latina. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 35% de los continentes pueden considerarse como de un área desértica. Dentro de estos territorios sobreviven millones de personas en condiciones de persistente sequía y escasez de alimentos. Entre muchos otros factores, se considera que la expansión de estos desiertos se debe a acciones humanas. Y a medida que aumentan las temperaturas globales y se expande la población humana, una mayor parte del planeta es vulnerable a la desertificación, la degradación permanente de las tierras que antes eran cultivables. Aunque interpretaciones del término desertificación varían, la preocupación se centra en la degradación de la tierra causada por el hombre en zonas con precipitaciones escasas o variables conocidas como tierra seca, tierra árida, semiáridas y subhúmedas. Estas tierras secas representan más del 40% de la superficie terrestre del mundo. Muy buenas, mi nombre es María Córdoba y ya les voy a estar hablando sobre las causas y consecuencias de la desertificación. Como ya saben, ya le mencionó mi compañero, la desertificación es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de producción. Causas de la desertificación. Una de las causas más comunes de la desertificación es la variación climática, o mejor dicho, el clima semiárido. Este es un clima seco, totalmente seco, que no hay mucha agua. Incluso donde está este clima, el semiárido, anualmente hay solamente en total de lluvias como de 500 a 800 milímetros de agua, y eso no es una cantidad de agua para que un suelo esté totalmente hidratado. Por eso ocurre la desertificación en esos suelos que se encuentran con esos climas así, semiáridos, o sea, climas secos. Otra de las causas de la desertificación también es la sequía estacional. Esto ocurre en áreas con estaciones lluviosas, pero inesperadamente en esa estación lluviosa no llovió. Entonces, esa tierra no va a poder producir el material que producía ni de la misma manera, y se va a dañar porque no le están dando el agua que necesita. Muy bien, ahora pasamos a las consecuencias de la desertificación. Una de ellas es la escasez de agua. Otra consecuencia
muy importante de la desertificación es la inseguridad alimentaria. ¿Por qué esto ocurre? Porque por lo que ya sabemos, un % alto de alimentos y nutrientes vienen de la tierra, que cosechamos en la tierra. Entonces, si la tierra se nos daña, que no vamos a poder producir esos alimentos, no vamos a poder descosechar, porque todo se va a dañar y se daña la tierra por ende. También otra consecuencia es la aceleración en el cambio climático y la reducción de los servicios ecosistemáticos. Esto fue todo, muchas gracias, esta fue mi exposición. Buenas tardes, mi nombre es Evandi de la Paz. En el día de hoy les estaré hablando acerca de la prevención de las Naciones Unidas dentro de la desertificación. Dentro de este existen diversos factores, donde está la cooperación internacional y las políticas y marcos legales, la gestión sostenible de la tierra, la restauración de las tierras degradadas, etc. Para ampliar más estos temas, estaré definiendo cada una de las que había mencionado anteriormente. Dentro de la gestación sostenible de la tierra, esta intenta promover prácticas agrícolas sostenibles como la conservación del suelo, el manejo adecuado del agua, la rotación de los cultivos y la agroforestería, para mejorar la productividad de la tierra y prevenir la degradación. La restauración de las tierras degradadas implementa programas de restauración de tierras afectadas por la desertificación mediante técnicas como la reforestación, la revegetación, la gestión de cuencas hidrográficas y la rehabilitación de suelos degradados. La sensibilización, educación ambiental y capacitación de las comunidades locales. La cooperación internacional cooperación internacional. Esta fomenta la cooperación entre países para abordar los problemas transfronterizos relacionados con la desertificación, compartir conocimiento, tecnología y movilizar recursos financieros y técnicos para la implementación de medidas preventivas. Entre las políticas y marcos legales, desarrollan políticas internacionales y marcos legales que promuevan gestión sostenible de la tierra, la conservación de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático como parte de las estrategias del desarrollo sostenible. Esas son algunas medidas, pero también existen otras más, donde está la afirmación de los seres humanos en las zonas afectadas o amenazadas, que constituyen al centro de las preocupaciones en los esfuerzos de la lucha contra la desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía, haciéndose eco de la urgente preocupación de la comunidad internacional, incluyendo los estados y las organizaciones internacionales, por los efectos perjudiciales de la desertificación y la sequía, reconociendo que la desertificación y la sequía constituyen problemas dimensionales, mundiales, ya que sus efectos inciden en todas las regiones del mundo y que es necesario que la comunidad internacional adopte medidas conjuntas para luchar contra la desertificación y problemas de la sequía, tomando nota del elevado porcentaje del país en el desarrollo, en especial de países menos adelantados. Entre los países afectados por sequía grave y desertificación, así como las consecuencias particularmente trágicas, están África, entre otros países. En consciente de que el crecimiento económico y sostenible en el desarrollo social y erradicación de la pobreza son las prioridades de los países en desarrollos afectados, en particular en África, y que son esenciales para lograr objetivos de un desarrollo sostenible. Para culminar, esas son algunas de las medidas de las Naciones Unidas
y sus agencias, juntos con los países y miembros de otras organizaciones internacionales, que están llevando a cabo para reducir el desafío de la desertificación y promover un manejo sostenible de la tierra. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Anderson Sánchez. Yo le estaré hablando un poco sobre la desertificación en todo el mundo. La desertificación es un proceso de degradación del suelo que se caracteriza por pérdidas productivas biológicas y disminución de la cobertura vegetal. Este proceso se debe a una serie de factores como la sequía, la deforestación, sobrepastoreo, prácticas agrícolas inadecuadas. La desertificación es un problema grave que afecta a todo el mundo, según las Naciones Unidas. La superficie terrestre del planeta está afectada por la desertificación. Según las Naciones Unidas, es debido al cambio climático. Las zonas con mayor riesgo de desertificación son África, Asia, India, América del Norte, México, algunas zonas de América Central, América del Sur, Brasil, Argentina, algunas zonas de Chile y Perú, Europa, España, Grecia y el continente. Son zonas considerablemente graves, por así decirlo. La pérdida de la biodiversidad. La desertificación provoca la muerte de plantas, animales, lo que reduce la diversidad y altera el ecosistema. La diversidad es susceptible a la erosión por el viento y el agua. La producción agrícola. La desertificación reduce la productividad de tierra, lo que reduce producción de alimentos, población y migración. La mayoría de personas hasta cambian de tierra en busca de una mejor vida. Promover la reforestación, la plantación de árboles ayuda a prevenir la erosión del suelo, combatir la humedad, mejora las producciones agrícolas. La conservación puede ayudar a reducir degradaciones del suelo, gestionar recursos híbridos, entre otros. La desertificación en zonas áridas, combatir un cambio climático, intensificando la desertificación, hace que tomar medidas para producir emisiones de gases de efectos invernaderos hagan que el planeta sea mejor. Por tanto, debemos de promover las replantaciones, debemos de producir, debemos replantear, tratar de sobreguardar el agua, que es muy importante ante todo. Esto es todo de mi parte, espero que disfruten de nuestra exposición. El compañero continuará. Gracias. Buenas, mi nombre es David Zavala y le estaré hablando de la desertificación. Específicamente, ¿qué podemos hacer para que la desertificación desaparezca o mejore, o todo mejore, mejor dicho? Normalmente cuando se habla de la desertificación se suele pensar en el desierto. En realidad se trata de un proceso diferente que tiene que ver con la productividad del suelo desde una perspectiva agrícola, más que la creación de un ecosistema de desierto. Aunque se llame así porque después de este proceso, tras pasar por su fase o nivel más grave, se acaba formando el ecosistema desértico, pues ahí es cuando empieza la desertificación. Primero hay que tener en cuenta que no es lo mismo hablar de desertificación que desertización. En el caso de la desertificación estamos hablando del proceso a través del cual un terreno pasa de ser fértil a estéril. Es decir, que se enfoca desde una perspectiva agrícola. Por lo contrario, al hablar de desertización,
A lo que nos estamos refiriendo es al proceso por el cual un territorio pasa a convertirse en un desierto, sin que esto tenga que ver necesariamente con el proceso agrarios. No obstante, hay que entender que el proceso de desertificación por el que un terreno pasa a ser fértil es el primer paso antes de la desertización, ya que al ser un suelo estéril en el que no crece vegetación, el proceso natural es el que el ecosistema termina convirtiéndose en un desierto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que son procesos diferentes a pesar de lo parecido de su nombre y de su estrecha relación. Las posibles soluciones para la desertificación: existen diferentes maneras de contrarrestar este proceso que se ha aplicado con éxito en diferentes lugares. Sin embargo, la medida que se ha mostrado más efectiva ha sido la reforestación, ya que al recuperar la masa arbórea se recupera también el proceso de creación de la cubierta vegetal que sirve de sustento al suelo, lo que también permite el crecimiento de plantas de menor tamaño que contribuyen a la riqueza y solidez del suelo frente a la erosión. Por otro lado, la eliminación de los monocultivos en favor de policultivos, así con ciertas técnicas de agricultura como el barbecho o la fertilización con compost naturales de las zonas afectadas, han conllevado buen resultado a la hora de frenar el proceso de desertificación. No obstante, este tipo de técnicas, a pesar de su buen resultado, se ha mostrado como insuficiente a la hora de evitar o revertir el proceso, por el que sin duda la mejor solución posible sigue siendo la reforestación de los terrenos adyacentes a los campos de cultivo. Los últimos resultados del IPCC presentan un futuro cada vez más árido para el Mediterráneo, con menos lluvias y olas de calor más frecuentes y largas. Por este motivo, las Naciones Unidas han puesto el foco en las soluciones que hay que tomar para combatir la degradación del suelo, la desertificación, gestionar de manera efectiva, sostenible nuestra agua y cuidar la tierra para evitar que se erosione. El vertido descontrolado en nuestro suelo, la tala masiva, desequilibrio mundial de nuestros nutrientes y la desertificación son algunos de los ejemplos de los efectos palpables de esta crisis sobre la tierra que pisamos y habitamos. Agricultura y ganadería regenerativa. Un país que no disponga de tierra fértil no es capaz de producir alimentos ni decidir políticas agrarias y alimentarias propias. Recuperar la fertilidad perdida permite promover la soberanía alimentaria y producir para toda la sociedad alimentos de calidad, sin que exista un control por parte de los grandes lobbies externos. De hecho, el sobrepasto y la agricultura intensiva son de las actividades humanas que más perjudican la calidad de la tierra. Una alternativa a esta práctica intensiva es la agricultura regenerativa, centrada en cuidar el suelo y recuperar su fertilidad. De esta forma, los alimentos que generamos serán sostenibles, a la vez que mejorará el estado de la salud de las fincas agrarias. También la ganadería debe enmarcarse en un consumo más responsable. El paisaje mediterráneo es cada vez más homogéneo y esto perjudica el estado del suelo, que no tiene diversidad de fauna y flora, también más riesgo de sufrir incendios y pierde la capacidad de retener el agua. La práctica de pasto intensivo sería una manera de revertirlo, porque diversifican el paisaje y sus necesidades.